Hola familia UFO Internacional, bienvenidos a este nuevo live. Hemos estado compartiendo unos live am, al estilo Netflix, como les decíamos, con la idea de que podamos aprender los conceptos básicos de este tema que nos interesa, el tema ovni extraterrestre. Y en esta oportunidad el tema que tenemos es el de cómo viajan estos seres en el espacio. ¿De qué manera logran desplazarse de tantas distancias, de distancias tan lejanas? ¿Y cómo pueden llegar a nuestro espacio? ¿Cuál es la forma que utilizan para desplazarse en el espacio, teniendo en cuenta las teorías del espacio-tiempo, teniendo en cuenta que nos encontramos a años luz de distancia de nuestras estrellas más cercanas? ¿Cómo logran desplazarse hasta acá? Y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, familia, prepárense, continuamos con Más allá del cielo, huellas de otras inteligencias. Díganme desde dónde se están conectando, familia, mientras van conectándose los demás, para que empecemos con este live, ¿de acuerdo? Así que, familia, díganme desde dónde se están conectando. Acá estamos transmitiendo en diferido para YouTube también, ¿de acuerdo? Van a contar con este video en Instagram y en YouTube. Así que, familia, bienvenidos a Más allá del cielo, huellas de otras inteligencias. Desde Buenos Aires, bienvenida. A Caritox, bienvenida. Ale, bienvenida. Raúl, bienvenido. Jonathan, a Ezequiel, Ibarra, Guille, bienvenidos a UFO Internacional, familia. Vamos a empezar. ¿Cómo viajan estos seres en el espacio? Newken, Adonai, bienvenido. Para empezar a entender cómo se desplazan estos seres en el espacio, primero tenemos que entender algunos temas básicos, y es entender el tema de la fricción y gravedad. Hay dos fuerzas que impiden el desplazamiento o que de alguna forma dificultan el desplazamiento en el campo donde nos encontramos, y uno de ellos es la fricción y el otro es la gravedad. Y quiero que hagamos esto muy lúdico para que podamos entender cómo funciona la fricción y la gravedad afectando nuestro desplazamiento en el aire, ¿sí? Entonces quiero que imagines que estés dentro de una piscina muy larga, tus pies alcanzan a tocar el piso y el agua te llega a la altura de tu pecho. Ahora te piden que camines de manera lenta hacia el otro extremo de la piscina. En ese caso, no requieres demasiada fuerza para llegar al otro extremo, ¿verdad? Porque vas relativamente lento. Pero ¿qué pasa si ahora te piden que hagas el mismo ejercicio, pero que dupliques la velocidad? En este caso, tienes que hacer mucha más fuerza. Y por último, debes hacer lo mismo, pero esta vez corriendo, es decir, debajo del agua, intentar con el agua al cuello estar corriendo. En ese caso, la dificultad aumenta progresivamente para que lo puedas hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir de esto? Entre más rápido deseas ir, mayor es la fuerza que debes hacer. Y entre más fuerza haces, más energía necesitas. Y con esto hemos explicado de manera sencilla esta teoría en que Einstein nos decía de E igual a mc al cuadrado. Energía igual a materia por velocidad de la luz al cuadrado, que básicamente significa que ningún objeto con materia puede alcanzar la velocidad de la luz. Primero, porque necesitaría una masa infinita. Y segundo, porque necesitaría una energía infinita, lo cual no es posible. Las distancias en el espacio. Como ya sabemos, las distancias, digamos en este caso tomamos como ejemplo la constelación de las Pléyades, la constelación de Tauro, que es donde están ubicadas las Pléyades. En este caso, esta constelación se encuentra a 444 años luz. Es decir, que para llegar a esa constelación, que son las Pléyades,
tendríamos que estarnos desplazando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo y nos tomaría 444 años. Nada más y nada menos. Es decir, si teóricamente lo que se desplaza más rápido es la luz, a la luz le toma 444 años moverse hasta allí. Por eso cuando ustedes están mirando en las estrellas, no están mirando el presente, están mirando el pasado. Recuerden eso. Entonces, de alguna forma, están viajando al pasado. Con el simple hecho de observar el cielo, de observar el cosmos, están observando el pasado, porque esas estrellas les tomó mucho tiempo para que su luz llegara hasta acá. Entonces, cuando sucede un evento, ese evento que sucede en esa estrella le va a tomar, en el caso de las Pléyades, 444 años luz para que ese evento llegue a nuestros ojos. Por eso, cada vez que miramos el cielo, estamos mirando el pasado. Ahora bien, de acuerdo a esta teoría de Einstein, ningún objeto con masa puede igualar o superar la velocidad de la luz. Y esto en la práctica evidentemente es real, como ya se los expliqué. Es muy difícil que logremos superar esas distancias y viajar del punto A al punto B de manera lineal con un objeto físico y con la tecnología que tenemos hoy en día. Es decir, no es viable que nos desplacemos así. ¿Qué haces son más rápidas, las de los grises o la de los reptilianos? Vamos a hablar sobre eso. No estamos hablando sobre una raza en especial. Más adelante vamos a hablar sobre razas y orígenes, que es otro tema súper interesante. Pero por el momento vamos a hablar de cómo se desplazan en general, ¿de acuerdo? Los seres que tienen mayor evolución en el universo. Continuemos. Ahora, ¿qué pasa si tomamos en cuenta lo que nos decía Nikola Tesla? Dice, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Pues de acuerdo a esta frase, esto sería lo más cercano para encontrar la verdad acerca de cómo se desplazan estos seres en el espacio, cómo se mueven estos seres en el espacio. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de viajar linealmente del punto A al punto B, pudieran hacer un salto inmediato al punto B sin pasar por los estados intermedios? A eso se le conocería como el salto cuántico. El salto cuántico es un proceso en el cual un electrón pasa de una frecuencia, ¿sí?, a otra sin estados intermedios. Eso es lo que se conoce como salto cuántico. Básicamente es desaparecer de acá y aparecer acá. Y esto puede sonar a ciencia ficción. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero realmente, familia, lo que podemos determinar acá es que, aunque suena a ciencia ficción, la ciencia ficción de alguna forma nos permite saber lo que es el futuro, saber cómo puede ser el futuro, cómo de viable puede llegar a ser el futuro. Porque la ciencia ficción nos abre la mente, nos abre las membranas dimensionales de la conciencia para entender otras posibilidades. Entonces les recomiendo mucho que miren ciencia ficción, porque definitivamente es lo que se adelanta al futuro, es la realidad de lo que podría estar sucediendo. Ahora, ¿es posible realizar estos viajes mediante saltos cuánticos? Vamos a mirar más a profundidad, vamos a mirarlo más a profundidad. ¿Cómo funciona un salto cuántico? Bueno, yo sé que muchos de ustedes probablemente conocen la tecnología de los paneles solares, ¿sí? Y los paneles solares básicamente son unas celdas que al recibir la energía del sol, se activa en ellas un campo y ese campo hace que fluya una corriente eléctrica. Esto que tenemos acá es la representación de un átomo y acá tenemos otro. Cuando el sol incide sobre las celdas, estos electrones de alguna forma son excitados y pasan a otra capa, a otra órbita, ¿sí? En el caso, digamos, del electrón, si ustedes generan un campo energético, este electrón pasa acá y posteriormente acá y va cambiando
en diferentes órbitas y eso es lo que produce la energía. Probablemente si muchos de ustedes se preguntaban cómo es que funciona la energía, así es que funciona. Con el cambio de electrones, estos electrones van saltando de uno en otro, de una órbita en otra. Entonces estaba en esta órbita, salta a esta, luego a esta, y eso es lo que genera un flujo de corriente. Y a eso es a lo que se le conoce como salto cuántico. Ahora, cuando pasa a otro electrón, ahí es donde sucede la magia, porque no se ha encontrado estados intermedios, no se logra identificar cómo sucede esto, simplemente se ve que desaparece de la órbita del electrón del átomo A, pasa al átomo 2. El electrón salta. ¿Cómo? Todavía la ciencia no logra determinar cómo, pero es un salto sin puntos intermedios. Y esta tecnología la utilizamos a diario y no teníamos conocimiento de estas cosas, ¿verdad? La utilizamos para nuestro televisor, para nuestro computador, para cargar baterías. Esta es la tecnología que utiliza nuestra red eléctrica. Así funciona el flujo de corriente eléctrica. Continuemos. Vamos a tratar de hacer esto muy sencillo para que no nos compliquemos y podamos entenderlo todos, ¿de acuerdo? Algunos de ustedes cuando sintoniza un radio, ustedes saben que tiene una frecuencia determinada en la cual ustedes pueden sintonizar, ¿verdad? Pues de la misma forma sucedería en este caso, ¿sí? Ustedes para poder poner una emisora en especial, digamos, ustedes tienen un rango de emisoras, todas las que se puedan llegar a imaginar, cada emisora tiene un género diferente, no sé, un artista diferente, diferentes artistas, cada una puede llegar a tener reggae, salsa, merengue, rock, no sé, cualquier género que les plazca. Y para poder poner esa emisora, ustedes tienen que sintonizar determinada frecuencia, ¿verdad? Simplemente giran la perilla y sintonizan esa frecuencia para escuchar esa música que desean. Es así de simple y sencillo, ¿verdad? Simplemente un objeto que les permita sincronizar esa frecuencia, a seleccionar cuál es la música que ustedes quieren escuchar y de acuerdo a esa música o a esa emisora que quieren escuchar, cada emisora le corresponde un rango de frecuencia específico. En este caso, digamos, por ejemplo, Reactor tiene la frecuencia 105.7. Ustedes deben sintonizar en su radio para poder escuchar esa música que hay ahí y eso les permite escuchar a su artista favorito. Así funciona de simple la radio, ¿verdad? Simplemente sintonizando determinada frecuencia. Es decir, el origen sería el radio, ahí es donde empieza todo, y el destino sería la música que ustedes quieren escuchar y para ello tienen que ponerse en esa frecuencia para poderla escuchar. Continuemos. Ahora bien, está la parte más interesante. Imaginen que hay unos seres que quieren viajar de la galaxia A la galaxia B, pero no solamente a la galaxia, quieren un punto específico en el continente y en la ciudad, en una ciudad específica quieren aparecer, desde otra galaxia, desde otro lugar del universo. ¿Cómo lo harían? Tomando esto como principio, el principio de esas frecuencias. Primero que todo, este objeto que por ejemplo se encontraría digamos en la galaxia de Andrómeda y quiere volar o aparecer en la galaxia de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, ¿sí? Que pertenece al grupo local, ¿cómo lo haría? Primero, debe determinar cuál es la frecuencia de esa galaxia a la cual quiere ir y para eso necesita tener un mapa estelar, un mapa, digámoslo así, de frecuencias donde pueda determinar cuál es la frecuencia general de esa galaxia. Ahora imaginemos que es algo muy similar al radio. Imaginen que este objeto va a viajar hasta acá. Entonces el paso 1 es determinar la frecuencia a donde quiere viajar. Paso número 2 es determinar el número exacto de frecuencia. Entonces acá estamos poniendo un ejemplo obviamente hipotético de 7.8 MHz. Sintonizan la primera frecuencia, la de la galaxia, la más grande. Siguiente, dentro de esa galaxia, ¿a qué planeta quieren ir exactamente? Ahora hay que complementar eso, de la misma forma como el radio, ¿recuerdan? Ahora, a esta frecuencia 7.8, que era la de la galaxia, le sumamos
los 23 que corresponden al planeta. Ahí entonces hay una frecuencia más específica. Cada vez se vuelve más específica y más y más y más específica dependiendo del punto exacto donde estos seres quieren moverse en los diferentes espacios del universo, ¿de acuerdo? Ahora bien, continuemos. Ya tienen determinada la galaxia a la cual se quieren mover, que tiene una frecuencia, de ejemplo, de 7.8 MHz. Ahora localizan la frecuencia del planeta y se la suman. 7.8 con los 23 MHz del planeta. Cada vez más específico. Luego quieren aparecer en un continente específico de ese planeta. Entonces, digamos, en este caso, este continente, para llegar ahí tienen que poner la frecuencia 11, entonces ponen la 7.8 que corresponde a la galaxia, ahora le ponen la 23 que corresponde al planeta, ahora le ponen la del continente que corresponde al número 11 y ahora, más específico aún, quieren aparecer en un lugar específico, en una ciudad específica de ese continente o el país. Tienen que sumarle el 22, que es el último número de la frecuencia. Acuérdense, con la metáfora de la radio nos ayuda mucho a entender esto. Entonces, en este caso, ponemos la frecuencia de la galaxia 7.8 más el 23 del planeta más el 11 que corresponde al continente y más el 22 que corresponde a las ciudades. Esto nos daría una frecuencia exacta de 7.8, 23, 11, 22 MHz. Esto es un ejemplo hipotético que nos ayude a determinar cómo es que estos seres logran hacer eso. Muy similar al ajuste de un radio, determinando la frecuencia predominante de determinados lugares. Todo en el universo es energía, frecuencia y vibración. Y si tú logras determinar la frecuencia, tener un mapa de frecuencias estelar, puedes determinar esa frecuencia que hay en ese lugar específico, sintonizarla y lograr, ya con otra tecnología obviamente mucho más avanzada, que se genere una desintegración molecular y te puedas trasladar allí. ¿Por qué? Por el principio de resonancia dominante, ¿sí? De frecuencia dominante. Cuando la frecuencia que hay aquí ya no equivale a este lugar, sino que equivale a este lugar, sencillamente el objeto desaparece de acá, ¿sí? Se desintegra de aquí y se reintegra aquí. Eso es lo que se conocería como el salto cuántico. Por eso estos objetos en algunos casos han sido grabados en videos como que empiezan a desaparecerse, a desaparecerse, a desaparecerse y de un momento a otro desaparecen. De igual forma se han visto apareciendo de la nada en un lugar específico. ¿Por qué? Porque logran sintonizar la frecuencia del lugar de destino. Simplemente con conocer la frecuencia del lugar de destino, logran manipular la materia para generar una desintegración molecular o atómica, en este caso, porque las moléculas pues tienen partes más pequeñas que serían los átomos y las partículas subatómicas. Entonces logran generar una descomposición molecular atómica y subatómica y una reintegración atómica aquí en este lugar, lo que hace que se desaparezca literalmente acá y aparezca aquí. Así es como se viajaría en el espacio las grandes distancias. Es simplemente con la desintegración de las partículas, simplemente rompiendo esas moléculas, desintegrándolas por el principio de resonancia y apareciendo en la frecuencia que le corresponde. Continuemos. ¿Y cómo logran la invisibilidad? ¿Cómo es posible que muchas veces estos objetos no son vistos? Pues ustedes recuerdan el tema de los fantasmas. ¿Cuántos de ustedes han tenido acá encuentros paranormales? ¿Sí? ¿Han visto algún tipo de silueta, algo que pasa y que ustedes en algún momento lo vieron y luego ya no? Eso sucede por dos razones. La primera, el rango de espectro visible. Si ustedes se dan cuenta, este es todo el rango de frecuencia que existe. Están las ondas de radio, están las microondas, el segmento infrarrojo y la luz visible. Miren lo pequeña que es la luz visible. Este es el rango de luz que pueden percibir sus ojos. Es extremadamente pequeño. Pero más allá también está el espectro ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma.
Ninguno de estos espectros, ni hacia arriba ni hacia abajo, son percibidos por los ojos. ¿Sí? Por lo menos el ojo humano no puede percibir esos rangos de frecuencia de luz. Sin embargo, existen. Solamente nuestros ojos tienen la limitada capacidad física de percibir estos rangos de luz. Ahora viene el primer error, cuando dices, si no lo veo, no existe. Porque estás cometiendo el primer error científicamente demostrado. Porque nada de esto lo ves. No ves los rayos ultravioleta, no ves los rayos X, no ves los rayos gamma, no ves los rayos infrarrojos, no ves los rayos microondas y no ves las frecuencias de radio, pero existen. Entonces el primer error es decir, si no lo veo, no existe, porque esto nos demuestra lo limitados que son nuestros ojos y nuestros sentidos para percibir la luz. Esto es lo que sucede con estos espectros que denominamos fantasmas. Sencillamente se mueven en un rango de frecuencias muy bajo o muy alto, ¿sí? Y si está muy alto no lo podemos percibir y si está muy bajo tampoco lo podemos percibir, pero son reales, existen. Entonces estos seres de alguna forma sí se manifiestan, pero nuestros limitados sentidos solamente los alcanzan a percibir cuando están dentro de nuestro rango de frecuencia, cuando nuestros ojos tienen la capacidad de percibirlos, pero como a veces sus frecuencias varían, por eso los vemos aparecer y desaparecer. Y para manifestar esto y para que lo entendamos de una forma más fácil, comparándolo también con el fenómeno de los VEDS, vehículos extraterrestres dirigidos, es como un ventilador. Imagínense un ventilador con las aspas completamente quietas. Ustedes pueden ver perfectamente las aspas. 1, 2, 3, 4, 5 aspas, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes empiezan a acelerar ese ventilador? Cada vez la imagen se hace más difusa. Y llega un punto en que al girarlo a tal velocidad, ustedes no pueden ni siquiera percibir que allí hay unas aspas. ¿Cuántos de ustedes han hecho ese experimento? En el cual empiezan a girar el motor del ventilador y llega un punto en que las aspas desaparecen totalmente y ustedes no las ven. Ahora les pregunto, ¿dirían las aspas no existen porque no las veo? ¿Sería eso correcto? ¿O es que sencillamente están vibrando tan alto a un rango de frecuencia tan elevado que nuestros ojos no las alcanzan a percibir, pero existen? Y si no, pon tu mano allí a ver si no existen. Entonces, esto nos daría una idea de que a veces lo que creemos que no vemos sí existe, pero existe en otros rangos de frecuencia no perceptibles por las capacidades humanas. Como en el caso del oído, el oído tiene capacidades de percibir entre los 20 a los 20.000 Hz. Pero no significa que de 20.000 Hz en adelante no existan sonidos. Existen, pero no los alcanzamos a percibir. Tampoco significa que debajo de 20 Hz no existan sonidos. Solamente que nuestros sentidos físicos no tienen la capacidad de escucharlos. Ahora bien, este es el mismo fenómeno que sucede con los VEDS. Los vehículos extraterrestres dirigidos tienen esta capacidad de moverse en altos rangos de frecuencia que los vuelven imperceptibles al ojo humano. Ahora, si ustedes empiezan a acelerar esto cada vez más, no solamente van a desaparecer las aspas, en algunos casos empiezan a generar un brillo, una luz, dependiendo la frecuencia a la cual se mueva, ¿sí? A medida que se vaya avanzando en los rangos de frecuencia, por eso los colores son rangos de frecuencia. Cada color tiene un rango de frecuencia y dependiendo la frecuencia como se mueva, de lo rápido que se mueva, puede generar brillos. Por eso muchos de estos objetos a veces se ven con diferentes tonalidades como verdes, amarillas, naranjas, dependiendo el rango de frecuencia con el cual se están moviendo. Esto es lo que se conoce como el espectro electromagnético. Lo que ustedes ven acá son dos entidades etéreas, son entidades, no sé exactamente decirles que esta fue enviada, nos la enviaron a nuestro archivo personal y básicamente son dos seres de luz. Como ustedes pueden ver, tienen casi una morfología humana, ¿sí? Parece tener acá una cabeza, unos brazos, pero no se percibe exactamente una apariencia humana como la conocemos. Solamente alcanzamos a percibir lo que nuestros limitados sentidos nos permiten ver. Esto fue una foto real. Bueno, esta sí fue una foto que fue manipulada para hacerla parecer como un fantasma, pero esta fue una foto real que nos compartieron.
del tema paranormal, donde se evidencian dos figuras, dos seres de luz que aparecen. Como les digo, estos seres se mueven en rangos de luz o rangos de energía no visibles para el espectro humano. ¿De acuerdo, familia? Paco, bienvenido. Luis, César, Mariana, bienvenida. Antonella, John, bienvenido. Marcos, perfecto. Esta clase es mucho más científica, un poco más científica que las otras. Las otras las hemos visto con un tema un poco más psicológico, más espiritual. Pero esta tiene un poco más de tema científico para que podamos comprender cómo es que se manifiestan estos objetos voladores identificados, porque ya serían BETS. Estamos hablando de vehículos extraterrestres dirigidos, no de ovnis, objetos voladores no identificados. Entonces esta metáfora del ventilador nos ayudaría mucho a comprender cómo es que se manifiestan no solamente seres desencarnados, entidades de luz, sino estos objetos, cómo dejamos de percibirlos. Entonces el primer aprendizaje que tenemos acá no significa que si no vemos algo, no existe. Esto sencillamente es porque nuestro rango de luz visible es extremadamente pequeño, como lo pueden ver acá en esta gráfica. Todo esto existe, pero no es percibido por el ojo humano. Continuemos, familia. Ahora bien, ya hablamos de cómo se podrían estar moviendo en el espacio estos seres y que básicamente sucedería muy parecido a lo que se conoce como el salto cuántico. Ahora bien, demasiado futurista, demasiado poco realista podría ser el tema de la teletransportación. ¿De verdad creemos que esto no pueda llegar a ser posible? Pues déjenme explicarles algo. Dentro del fenómeno de la física cuántica existe lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. Y les voy a leer literalmente este texto. Una de las áreas de la mecánica cuántica es el entrelazamiento, en el que dos o más partículas cuánticas, generalmente fotones, que es la partícula de la luz, recuerden que la luz se puede comportar como onda o como partícula, generalmente los fotones, las partículas de la luz pueden permanecer fuertemente conectadas cuando están lejos y sin estar físicamente conectadas. Su estado compartido puede ser su energía o su giro. Se trata de un extraño fenómeno que Albert Einstein denominó acción fantasmal a distancia. Ahora se los voy a explicar en términos un poco más sencillos. Imagínense que dos partículas iguales, no tengo acá dos partículas iguales, pero les voy a poner el ejemplo con estos dos objetos para hacerme entender. Estas dos partículas que tengo acá son exactamente iguales. Hagan de cuenta que estas dos partículas son exactamente iguales. Lo que yo le hago a un fotón, sin importar la distancia, si lo giro, le sucede exactamente lo mismo al otro sin importar a cuánta distancia se encuentre. Esto es a lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. Esta partícula, al ser modificada, alterada, cambiada de sentido, girada, le va a suceder exactamente lo mismo a la otra partícula. Es decir, es como si hubiera un entrelazamiento en el campo etéreo, porque no es físico. Puedes tener una en la galaxia de Andrómeda y puedes tenerla la otra en la galaxia de la Vía Láctea, es decir, uno en la M31, que es la galaxia de Andrómeda, y el otro en la galaxia, en el grupo local de nuestra galaxia, en la galaxia de la Vía Láctea. Sin importar la distancia en la que se encuentren, todo lo que le hagas al fotón que se encuentra en la Vía Láctea le va a pasar exactamente lo mismo al fotón que se encuentra en la otra galaxia. Ahora bien, ¿qué pasa si pudiéramos crear un sistema de tubo, de túneles en el cual pudieran estos objetos contener otros objetos en su interior? ¿Sí? Como una especie de tubo, de cápsula, en la cual se pudiera introducir una persona y de alguna forma transportarse por medio de esos patrones idénticos que suceden, ¿sí? Sería como una galaxia espejo, como un patrón en el cual se puede proyectar el ser que está aquí en este otro lugar, ¿sí? Y sé que esto puede llegar a sonar a ciencia ficción, pero si les soy totalmente honesto, de acuerdo a lo que he podido aprender, investigar y documentarme, la ciencia ficción está mucho más cerca de la realidad que lo que podemos percibir.
¿sí? Es decir, está mucho, mucho más coherente con lo que es posible para la humanidad. Lo otro que ya les había compartido en algún momento es que la tecnología que nos dan, que tenemos en este momento y que es comercial, no la dan a cuenta gotas. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que toda la tecnología, la última tecnología que ya se tiene en este momento, se diera completamente a la humanidad. Porque no habría factor comercial, no tendría sentido entregar toda la tecnología de un solo golpe a la humanidad. Tiene que entregarse de manera progresiva, lenta, a cuentagotas, para que genere flujo en la economía. Entonces, es decir, nuestros celulares, aunque creemos que tienen la última tecnología, no la tienen. Está alrededor de 5 o 10 años atrasada a lo que realmente existe en la realidad. ¿Por qué? Porque nos tienen que dar la tecnología a cuenta gotas. ¿Para qué? Para que generemos un interés en este tipo de mercado, en el mercado comercial, en la economía, y estemos consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Es el mismo tema del tema de salud. ¿A qué sistema de salud le va a interesar que todos sus pacientes estén sanos? Si toda la gente estuviera completamente sana, ¿cómo se sostiene el sistema médico? ¿Cómo se sostiene un sistema de salud donde todo el mundo está sano? No podría sostenerse, pero en otras civilizaciones eso sí es una realidad, porque hay una medicina preventiva. Nuestra medicina es reactiva, reacciona a lo que sucede. Después de lo que ya está, es cuando reacciona. Eso se conoce como una medicina reactiva y no proactiva. En estos lugares altamente evolucionados, en las sociedades altamente evolucionadas del universo, las medicinas son principalmente proactivas y preventivas, es decir, se cuidan desde mucho antes que la enfermedad se manifieste. Nuestro sistema depende de que hayan personas enfermas, de lo contrario no podría existir un sistema de salud o un sistema médico sin personas enfermas. Ahora bien, lo otro que tenemos que entender es que todas las enfermedades provienen de un origen mental, de nuestra mente. Esto se conoce como efecto placebo. En un experimento que se realizó en una universidad, se le dieron a unos pacientes que padecían algún tipo de enfermedad, ambos padecían algún tipo de gripa o algo similar, exactamente igual. A un paciente se le dio una cápsula con efecto placebo, no tenía absolutamente ningún tipo de medicamento o de algún tipo de químico que pudiera de alguna forma alterar su organismo, absolutamente nada, simplemente una pastilla sin ningún efecto antibiótico ni de ningún tipo. Y se le indicó que eso era un medicamento para sanarla. La otra persona, evidentemente, con la cual se hizo el experimento, no tenía ninguna cápsula, simplemente se le dio a una persona, a la otra no se le realizó ningún tratamiento. A la persona a la que no se le hizo ningún tratamiento ni se le dio pastillas, simplemente se le dejó avanzar y simplemente se le controló, siguió con la enfermedad. Pero a la persona a la que se le dijo que se le había dado un medicamento de última generación, mintiéndole, aunque no era realidad, y se le indicó que se lo tomara cada 4 horas ese medicamento, se mejoró en alrededor de 3 días. ¿Cómo? Por el conocido efecto placebo. No hay ninguna sustancia en esa pastilla que tuviera la capacidad de mejorar la capacidad de la persona que estaba enferma. Simplemente es la capacidad de programación que tenemos en nuestra mente de programarnos con el deseo de que algo nos va a aliviar, sin importar qué sea. Puede ser incluso agua. Pero solamente el hecho de creer y estar sugestionados con el tema de que puede llegar a sanarnos, lo hace. Pero no por la sustancia en sí, sino por el poder que tiene la mente de autorrepararse y autosanarse. Y si quieren investigar más sobre estos temas, la capacidad que tiene el cuerpo para restaurarse y autorregenerarse, les recomiendo que lean los libros de Joe Dispenza. Él se adentra mucho en los temas referentes a este tema de la capacidad que tiene el cuerpo de autorrepararse. Entonces, este efecto placebo, como lo conocemos, simplemente es la sugestión que existe en nuestra mente de creer que un medicamento tiene la capacidad de sanarnos, pero en realidad la sanación la hacemos nosotros mismos.
Ahora lo siguiente que les indicaba es que bajando la vibración, cuando hay un bajo nivel de vibración en la persona, las probabilidades de que se enfermen o que algún organismo patógeno llegue a su organismo son extremadamente altas, porque un bajo nivel de vibración genera un bajo nivel de campo vibratorio, de campo energético, de campo protector o de alguna forma este campo inmunológico que nos defiende de organismos patógenos. Para poder elevar la frecuencia, siempre tenemos que estar en una escala de vibración alta. Para quienes quieran entender las escalas de las emociones, les recomiendo que vayan y miren el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, donde aparecen los rangos de frecuencia del ser humano, ¿sí? Analizándolo y dividiendo en poder y fuerza. En la parte inferior se encuentran los rangos de frecuencia de la fuerza, ¿sí? Los niveles bajos de vibración, con los cuales es más fácil enfermarnos. Y en la parte superior están los niveles de poder, ¿sí? Por medio de ellos, cuando nos mantenemos en esos estados altos de energía, de frecuencia y vibración, es mucho más difícil que un organismo patógeno pueda ingresar en nuestro cuerpo, sencillamente porque nuestro nivel vibratorio se encuentra elevado, generando un campo energético de protección que no es compatible con organismos patógenos. Si nada de esto es compatible, no hay forma de que se puedan enlazar. Pero cuando un organismo está en baja vibración, se hace compatible con el otro organismo y hay un match, un campo vibratorio común. Esto es lo que genera las enfermedades. De igual forma, los estados mentales negativos, los pensamientos negativos, todo eso genera que la frecuencia vibratoria del ser humano baje y esto lo hace muy propenso a enfermarse. Toda enfermedad empieza a nivel espiritual, luego pasa a nivel mental y finalmente se manifiesta en el plano físico. ¿De acuerdo? Hice este paréntesis enorme para este tema que no era necesario, pero considero que es una información adicional que les podría llegar a servir, ¿de acuerdo? Quienes quieran investigar más sobre estos temas, profundizar más sobre estos temas de las enfermedades, de cómo nos enfermamos como seres humanos, del poder que tienen nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, que es la forma como creamos nuestra realidad por medio de estos 3 centros de creación, les recomiendo que consulten los libros de Joe Dispenza, que consulten el mapa de los rangos de frecuencia del Dr. David Hawkins y Bruce Lipton. Estos 3 autores se los recomiendo para que vayan y busquen información, para que comprendamos todo esto de cómo es que realmente nos enfermamos. Así que estos seres están eones de años más evolucionados que nosotros y su medicina es completamente preventiva, ¿de acuerdo? No reactiva. Así que familia, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Se acaba nuestra clase, tenemos un breve espacio para hacer unas preguntas si lo tienen. Mientras tanto le voy dando la bienvenida a las personas que están conectadas. Jonathan, Anaís, Cris, Rocío, Moreira, Miguel Eduardo, Leo Cruz, Santi, Pamela, bienvenidos. Gabriela, Carlos, Dami, bienvenidos a este live. Y si tienen alguna pregunta antes de que terminemos, con mucho gusto, recuerden que las preguntas que hagan van a quedar en el live que estamos, en el live no, sino en el video que estamos haciendo diferido en YouTube, ¿de acuerdo? Vicky, bienvenida. ¿Tienes alguna pregunta, Vicky? Jonathan, Cris, Rocío, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? Tenemos 2 minutos más para terminar. Ok, familia, me despido de ustedes con mucho gusto haber podido tener este espacio para compartir con ustedes. Espero este video les haya servido, les haya contribuido y de alguna forma podamos aprender algo. Recuerden que no importa el nivel de sabiduría que tenga una persona, siempre tendrá algo que aprender. Y no importa lo humilde que sea una persona, siempre tendrá algo que enseñar. Así que los dejo, familia.
Antonella, buena pregunta. ¿Podemos sanar solo con decirlo? No exactamente solo con decirlo, porque si una palabra no tiene intención, no importa cuántas veces la digas y la repitas, no va a tener poder. Para que entiendas el poder que tienen las palabras, te recomiendo que atiendas el material de El lenguaje del agua del doctor. Déjame recordar por favor el nombre. El mensaje del agua de... Estoy tratando de recordar el nombre, denme un momento. Masaru Emoto. Masaru Emoto fue una de las personas que hizo las mayores investigaciones respecto a lo que tiene el poder de las palabras y cómo las palabras de alguna forma pueden cambiar el campo molecular del agua. Esto lo comprobó en un libro que se llama El mensaje del agua. Entonces les recomiendo que atiendan los libros y el contenido del doctor Masaru Emoto. Las palabras, los pensamientos y las acciones son las tres formas como crean. Entonces, si quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar tus palabras, tus pensamientos y tus acciones y alinearlos a un solo propósito para que tenga coherencia. ¿Cómo aumentar nuestra vibración? Lo que te recomendaba es, lo que hago personalmente, es la vibración. Pensamientos positivos, música positiva. Y todo aquello que me ayude a mantenerme alegre, digamos la música, puede ser la música favorita, la que más te guste, obviamente trata de analizar el contenido y las palabras que emiten, porque las palabras son vibración, energía. Entonces, te recomiendo el ejercicio, te recomiendo la lectura, te recomiendo la meditación, te recomiendo la música y te recomiendo que hagas cosas que te gusten y te agraden. En este caso, es lo que yo estoy haciendo. Entonces, familia, mantengámonos positivos, alegres, y vibremos alto para que ningún organismo patógeno de alguna forma tenga la capacidad de afectarnos. Antonella, con mucho gusto, nos veremos en un siguiente live. Espero poderles compartir más información de valor, familia. Gracias por estar acá, UFO Internacional, familia. Todos son bienvenidos y nos veremos en un siguiente live. Nos despedimos en Instagram y chao, chao. Acá para YouTube vamos a subir nuestro video en breve para que nos dejen sus comentarios a ver qué les pareció esta información que les dimos el día de hoy. Así que familia, nos veremos en una siguiente oportunidad. Chao, chao familia.